Y vamos a la palabra de Deuteronomio. Y vamos a terminar en este tiempo que el Padre nos dé favor de poder terminar con esta parte de Deuteronomio capítulo 6. Dice la palabra, si una de las cosas que tú y yo podemos leer en el libro de Deuteronomio, dice que su palabra, que sus mandamientos serían para nosotros y que los pondríamos por obra, sería de generación en generación. Y dice la palabra que esta sería nuestra sabiduría delante de los ojos de las demás naciones y que solamente nos cuidáramos de ser obedientes en todo lo que Yahweh nos estaba demandando y que nunca nos olvidáramos. Dice, solamente ten cuidado de no olvidarte de Yahweh tu Elohim. Y es algo, ya no voy a entrar en la cita, ya lo hemos leído semanas atrás, a Shabbats atrás, pero vemos que la importancia o qué es lo que ha fallado, porque el pueblo muchas veces se ha olvidado de sus principios, de sus mandamientos, de sus estatutos, es precisamente por nosotros, porque no hemos cumplido, porque no hemos guardado la palabra, porque no hemos guardado la enseñanza para nuestras vidas, ni le hemos dado a conocer a nuestros hijos ni a nuestros nietos. Y eso es algo que ha fallado. ¿Qué es lo que ha fallado verdaderamente? Que el pueblo no ha salido adelante, que no es prosperado, que nos hemos olvidado de la palabra, de la instrucción de Yahweh. Mira lo que dice aún Deuteronomio capítulo 6, versículo 17, dice, sino que guardarán mis mandamientos, dice, mis testimonios y sus leyes, dice que Él ha ordenado, dice, haz lo que es bueno y recto delante de Yahweh tu Elohim. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, haz lo bueno, lo recto y lo que es agradable delante de Él para que te vaya bien. Dice, para que te vaya bien y entres y tomes posesión de la buena tierra que Yahweh juró a tus padres. ¿Sabes qué es lo que tú y yo necesitamos? Si tú y yo deseamos que nos vaya bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Practicarla y ponerla por obra, con el fin de que nos vaya bien a cada uno de nosotros. ¿Cuántos deseamos obtener el éxito? Ser bendecidos sobre esta tierra. Que te vaya bien a tus hijos, a tus familias y a después de ti a tus generaciones. Todos. Es un deseo y un anhelo de nuestros corazones. Y sabe, la misma palabra nos enseña que esto es algo que tú y yo tendríamos que aplicarla, que tendríamos que ponerla por obra. Y vamos a Deuteronomio capítulo 18. Y déjame leerte la versión de la Biblia de las Américas. Versículo 1. ¿Estamos ahí? Deuteronomio capítulo 18, versículo 1, dice, los sacerdotes, levitas y toda la tribu de Leví no tendrán porción ni heredad, dice, con el resto de Israel. Comerán de las ofrendas encendidas a Yahweh, dice, de Yahweh y de su porción. Si una de las cosas que tú y yo podemos notar, vemos que ciertamente la palabra establece principios establecidos para todos nosotros como el pueblo de Israel, pero y responsabilidades. Hablamos que toda responsabilidad o todo privilegio necesita una gran responsabilidad. ¿Cuántos entendemos eso? Se requiere, todo privilegio lleva consigo una responsabilidad. Aquel que es dueño de alguna empresa tiene el privilegio de ser dueño o ser jefe o de ser de tal lugar o de estar en algún lugar o en algún cargo de autoridad, pero ese gran privilegio que trae juntamente con él conlleva una gran responsabilidad que alguien más no tiene, que es dueño, pero tiene una gran responsabilidad. Y quien es dueño de algún negocio podrá entenderlo. Hay una gran responsabilidad, no solamente de sacar adelante el trabajo, de sacar adelante los trabajadores, a sacar adelante todos los planes, los proyectos que se tienen. Aún nosotros como padres, dentro del ámbito secular, ¿cuántos de nosotros somos padres? Es un privilegio que tú y yo tenemos. Dice la palabra, dice que herencia de Yahweh son los hijos. Si tú lees el libro de los Salmos, dice la palabra, dice que herencia de Yahweh son los hijos. Y los hijos vienen a ser una gran bendición y es un privilegio, vamos a llamarle, ser padres. ¿Cuántas personas no desearían ser padres y no han podido? Y el hecho de que todos o alguno de nosotros seamos padres es un privilegio que podamos tener hijos, pero ese gran privilegio que tú y yo teníamos conlleva consigo una gran responsabilidad, que es el sacar adelante la vida de nuestros hijos, no solamente en la vida,
pero instruirlos, enseñarlos para que sean de bien, para que sean de bienestar para la sociedad, para que puedan contribuir, para que puedan traer alegría y regocijo a tu corazón. ¿Cuánto lo entendemos? Y ciertamente va de la mano lo que es la enseñanza. Si uno lee, vamos a Deuteronomio capítulo 18, dice: y los sacerdotes levitas y toda la tribu, dice, no tendrán porción ni heredad con el resto de Israel, comerán de las ofrendas encendidas, porque Yahweh será su porción. Si uno lee esta parte, la tribu de Leví fueron los que servían como el sacerdocio o los levitas, y no fue algo que tuvieron que asistir a algún seminario. No fue que asistieron a algo para prepararse, para capacitarse. No es que tuvieron que cumplir ciertos requisitos, pero Yahweh los escogió entre todas las tribus de Israel, y por consecuentemente, también por ser levita, ellos los que eran padres, por consiguientemente los hijos que tendrían, o el varón, sería formado dentro del sacerdocio o del pueblo levítico. No era algo opcional que tenían, no era si deseaban serlo, si querían, pero debido a que estaba establecido, y que el pueblo de Israel, cuando se repartieron todas las tierras, y si hubo esa gran repartición de las tierras, ciertamente entre las 12 tribus, vemos que a la tribu de Leví no le tocó parte de la tierra que se estaba repartiendo, de la tierra de Canaán, sino que Yahweh sería la porción para ellos. Yahweh tendría el control de ellos, Yahweh cuidaría de ellos, porque Yahweh sería su porción. Y todos los demás, si tú lees en el libro de Números, creo que es capítulo 10, se establecen las cosas como tendrían que hacerse, y vemos que de la porción que les había tocado a las demás tribus, vendrían y traían de lo que eran las ofrendas encendidas, que eran como olor fragante, y las ofrendas que se alzaban delante de la presencia de Yahweh y eran presentadas para la presencia de Yahweh. Pero una vez que se presentaban esas ofrendas, el sacerdocio tomaba de ahí para su cuidado, para su sostén, porque Yahweh sería la porción para ellos, para el sacerdocio, para los que se veían como tiempo completo, para los levitas. Y vemos los diferentes reglamentos que estaban establecidos, cómo Yahweh cuidaría de ellos. Pero vemos que dentro de ellos, ¿cuántos nos recordamos de Elí? Del sacerdote Elí. Elí contaba, ¿o cuántos hijos tenía Elí? 2. Y si uno mira, Elí era un buen sacerdote. Dice la palabra, dice que Elí era que un buen sacerdote, pero también tenía 2 hijos que llegaron a ser no por voluntad, no por decisión, sino porque Elí era sacerdote. Los hijos de Elí vinieron a formar parte ¿de qué? De ese sacerdocio que Yahweh estaba estableciendo por medio de la ley establecida para el pueblo levítico. ¿Qué es lo que pasó con la vida de los hijos de Elí? ¿Quiénes eran los hijos de Elí? ¿Qué cosas eran los que los hijos de Elí hacían? Si uno toma mucho cuidado, y yo apuntaba unas cosas, los 2 hijos de Elí eran Ofnis y Fines, perdón. Andaba ya Fitness, ¿verdad? Otra cosa. No, Fines. Pero eran, vuelvo a repetir, Ofnis y Fines. Eran los 2 hijos que le habían nacido, o que eran hijos de este sacerdote Elí. Y si uno mira la vida de Elí, Elí puso, a pesar de haber sido un buen sacerdote, Elí estableció o puso en duda su autoridad debido a las cosas que los hijos de Elí hacían delante de las demás personas, delante de todo el pueblo de Israel. Los hijos de Elí, si tú y yo podemos mirar, eran hombres sin valor. Elí, aunque había sido nombrado para que gobernara el pueblo, no regía bien o no gobernaba bien sobre su propia casa. Recordemos que la palabra, aún en el Nuevo Testamento, dice la Escritura, dice que quien desea obispado, buena cosa desea, dice, pero es necesario que primeramente tenga sujeta su casa para que pueda gobernar la grey o el pueblo de Elohim.
Y eso va no solamente para lo que es parte del sacerdocio, pero si uno mira cuando Yahweh habló al pueblo de Israel, dice, si escuchan atentamente mi voz y obedecen todo lo que yo les mando, serán mi especial tesoro y real sacerdocio y pueblo adquirido. ¿Por quién? Por Elohim. ¿Quiénes vienen a ser ese real sacerdocio? Todos nosotros. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú eres un sacerdote. Está el sacerdocio, lo que es el varón, pero también la mujer viene a ocupar un lugar de sacerdocio si es una mujer sola. Quien gobierna toda su casa es esa mujer. Y venimos a ser sacerdotes delante de la presencia de quién, delante de Yahweh. Aún 1 de Pedro dice que ahora tú y yo somos reyes y sacerdotes. También lo establece de la misma manera. Venimos a ser sacerdotes. Y tú y yo tenemos una gran responsabilidad como sacerdocio que tú y yo tenemos. De gobernar, de educar, de enseñar la vida de nuestros hijos. Si tú y yo queremos aún dentro de lo que es la asamblea, se tiene que gobernar primeramente la casa, sino cómo se sujetará el pueblo de Elohim. ¿Cuánto lo entendemos? Tiene que haber una responsabilidad y una obligación que se tiene. Vuelvo a retomar los puntos que he apuntado. Elí, que había sido nombrado para que gobernara el pueblo, no regía bien su propia casa. Elí venía a ser en cierta padre, un padre indulgente. Era un hombre que amaba tanto la paz, la comodidad, que no ejerció su autoridad para corregir los malos hábitos, ni las pasiones, ni las tendencias de sus hijos. En vez de considerar la educación, la enseñanza a sus hijos como una responsabilidad, o como la responsabilidad más importante, trataba el asunto como si tuviera muy poca importancia. Número 1, no conocían a Yahweh. Recordemos que aún el principio establecido dentro de la palabra que dice Deuteronomio, vamos a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. ¿Estamos ahí? Dice, escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Dice, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todos tus bienes. Dice, estas palabras que yo te ordeno hoy estarán donde, en tu corazón, las enseñarás a tus hijos, hablarás de ella cuando te sientes en tu casa, cuando te vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Dice, las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia en tu frente. Las escribirás en los postes de tus puertas, de tu casa, dice, de tus puertas. Entonces Yahweh tu Elohim, dice que te introducirá a la buena tierra que Yahweh tu Elohim te ha prometido. Pero una de las responsabilidades que Yahweh había ordenado era enseñarlas cuidadosamente. ¿A quién? A nuestros hijos en todo tiempo. Una de las cosas que tal vez Elí se olvidó de ellas fue poner en práctica y en enseñanza lo que Yahweh había ordenado. Si uno mira más adelante en el libro de 1 de Samuel, y ahorita lo leemos rapidito, en lugar de tener una reacción no tanto pasiva, debería de haber tomado otro tipo de responsabilidad Elí cuando el pueblo vino y habló de lo que sus hijos hacían delante de la presencia de Yahweh. Y una de las cosas que Elí, si uno mira por las escrituras en 1 de Samuel, es como si Elí lo hubiera tomado tan a la ligera las cosas que sus hijos hacían, haciéndose como si nada sucediera y como si nada pasara. Y eso es una gran responsabilidad que tú y yo tenemos para con la vida de nuestros hijos, de educarlos, de enseñarlos, que aun cuando están haciendo las cosas mal, es no tomar la misma actitud que Elí tomó de hacer como si nada pasara y como si nada sucediera. ¿Cuántos entendemos eso? Se dice, hay un dicho muy en el mundo secular, se dice que cuando el río suena, es porque agua lleva.
Lo mismo sucedió, tanto vino el pueblo y vino delante de la presencia del sacerdote Elí, y le decían, es que tus hijos esto es lo que hacen y lo que hacen. Y Elí lo tomó como si nada sucediera, en cierta manera. Y la reacción que tuvo para exhortar o reprender a sus hijos no fue una exhortación, sino más bien fue una pregunta la que Elí hizo para con sus hijos. Vamos al libro de 1 Samuel y guarda lugar ahí. Elí conocía el principio que la palabra establece en el libro de Deuteronomio, pero descuidó tal vez en aplicarlo a la vida de sus hijos. Elí se sustrajo de estas obligaciones que la palabra establece, porque significaba de alguna manera contrariar la voluntad de sus hijos e imponían la necesidad de castigarlos y de negarles ciertas cosas. Dice Proverbios, déjame te leo rapidito el libro de Proverbios. ¿Qué dice Proverbios capítulo 19? Versículo 18. Dice, corrige a tu hijo, dice, cuanto hay esperanza, pero no excedas al grado de agobiarlo. Me gusta cómo dice la versión Pechita. Algo otras traducciones dice, porque no deseará tu alma desearle la muerte. Y aquí hay dos puntos muy rescatables que tú y yo podemos entender. Dice, ¿qué era 18? Dice, corrige a tu hijo cuando hay esperanza. ¿Cuánto decimos amén? ¿Cuándo debemos corregirlos? Cuando hay esperanza. Cuando todavía es tiempo. Sabes, mucha gente a veces toman tan a la ligera, o padres toman tan a la ligera como si fuera cosa extraña, no educar o enseñar o instruir la vida de los hijos. Yahweh lo pone en cierta manera, si no fuera de tanta importancia, el mandato que Yahweh estableció para con el pueblo de Israel, y que Yahweh instituyó, y que dice la palabra que si el hijo es desobediente y es rebelde, lo que el pueblo tenía que hacer era sacar los padres, sacar afuera del campamento los hijos, y todo el pueblo lo apedrearía. Dice, y de esa manera se erradicaría el mal sobre la casa, y eso en cierta manera sería como una lección para todos los demás. Y es como si tú lo tomas de una manera, tal vez no vas a sacar a tu hijo para que lo apedreen, porque te van a echar la policía, vas a tener todos alrededor de ti. Pero en el grado de magnitud que Yahweh lo establece, si no fuera de suma importancia, Yahweh no hubiera dado esa enseñanza para el pueblo de Israel. No es algo a la ligera el instruir y enseñar a los hijos dentro de los caminos de Yahweh. Dice, instruye al niño desde pequeño, y aun cuando fuese grande no se apartará de él, dice la palabra Proverbios. Dice, instrúyelo mientras hay todavía esperanza. Dice, pero tampoco al grado de agobiarlo. En otras palabras, voltéalo con la persona que está a tu lado y dile, también dale tiempo de respirar. ¿Sí o no? Dile al hijo, ya ves, papá, no seas tan duro conmigo. Sí, pero la palabra, hijo, dice que honres a tu padre y a tu madre. Así es que aunque te agobie y 2 veces te diga, haz caso, son suficientes para que tengas que obedecer. Amén. Dice, no deseará causarle tu alma la muerte. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces se trata de corregir cuando ya es demasiado tarde. Mucho se habla que cuando los hijos, lo que uno logra enseñarle a los hijos en la tercera, a cierta edad, es con lo que ellos van a crecer, y ese será su modelo de conducta, su forma de vivir, y serán los principios que gobernarán su vida.
Pero eso no significa que aun si tú y yo no lo aplicamos y nuestros hijos ya son jóvenes y nunca conocimos el camino de Yahweh, significa que ya es demasiado tarde tampoco. Tal vez será más difícil o más complicado, pero voltea con la persona que está a tu lado y dile, pero no significa que sea imposible. Es instruirlos. Y Elí no tomó en cierta parte de la responsabilidad. Vamos a tomar 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Dice, los hijos de Elí eran hijos de pecado, no conocían a Yahweh. Aquí está la principal causa en lo que muchas veces nosotros fallamos. Y te estoy diciendo a veces como padres. Deuteronomio dice, y estas palabras las enseñarás a tus hijos cuando vayas por el camino y las enseñarás en todo tiempo, cuando te levantes, cuando te acuestes. Era en todo tiempo, era enseñarles a los hijos. ¿O es enseñarle a los hijos el temor a quién? El temor a Yahweh. Un temor reverente, un temor de obediencia. Aún dice la palabra, dice que cuando Yahweh hablaba, dice que Moisés se estremecía. Cuán grande era, en cierta manera, el temor de Moisés al escuchar la voz del Padre, que aún su propio cuerpo se estremecía o estremecía su vida. Eso habla de un temor reverente hacia Yahweh, que aunque no lo veo, que aunque tal vez no está presente, o no lo puedo mirar, o no lo puedo palpar, Elohim es real. Y Yahweh conoce todas las obras. Yahweh conoce nuestro sentar, nuestro levantarnos. Yahweh conoce que aun cuando no está la palabra en nuestras bocas, Él la conoce. Él dice que Él conoce los pensamientos que están dentro del corazón de cada uno. Dice, y que escudriña el corazón de cada uno de nosotros. Él nos conoce. Él te conoce más de lo que tú te puedes conocer. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque tú y yo tal vez podemos tener un pensamiento y decir, no, es que yo no es que piense de esa manera, pero sí Yahweh conoce y escudriña el corazón y sabe si es un buen pensamiento y es un mal pensamiento el que tú estás teniendo. Aunque lo disfracemos, Él lo conoce, o Él nos conoce, porque eso nos involucra a todos. Él conoce todas las cosas. Conoce nuestras vidas, conoce nuestros corazones. ¿Y sabes cuál fue el mayor error? Tal vez la palabra no lo describe o no lo pone en esas palabras. Pero tal vez una de las cosas que Elí hizo no fue enseñarles el temor a Yahweh a la vida de sus hijos. Siempre lo he dicho. Es como la vida de nosotros. Nuestros hijos pueden conocer a Yahweh porque nos conocen a nosotros. Porque sabes que tú como padre sirves, amas a Yahweh, lo reverencias, le sirves de todo su corazón. Pero si ese Elohim que tú y yo conocemos no es un Elohim real para la vida de nuestros hijos, el día que nuestros hijos salgan de casa serán diferentes. ¿Y sabes por qué? Porque el mismo Elohim que tú y yo tenemos no es el mismo Elohim que ellos conocen. ¿Cuántos entendemos eso? Fíjate lo que dice. Dice, los hijos de Elí eran hijos de pecado. Dice, no conocían a Yahweh. Si los hijos de Elí hubieran conocido a Yahweh, otra cosa hubiera sido. Pero no lo conocieron. Dice, ellos hicieron para sí, dice, tenedores de 3 dientes. Dice, en cuanto cada hombre iba a presentar el sacrificio, tomaban del pueblo lo que le pertenecía a los sacerdotes. Entonces venían al asistente del sacerdocio cuando la carne estaba cociéndose. Dice, y el tenedor de 3 dientes, dice, en su mano, lo introducían en la olla, dice, en el perol, en el caldero, dice, y todo lo que en el tenedor sacaba, dice, el sacerdote lo tomaba para sí. De este modo procedían en Silo y con todo Israel cuando acudían ahí.
Asimismo, antes de quemar a los sacrificios, venían asistentes del sacerdote y ordenaban al que se sacrificaba, entrega al sacerdote la carne para asar, dice, porque ya no se aceptaría de ti la carne cocida, sino cruda, dice. Y el hombre respondía, dice, ciertamente debo hacer sacrificio hoy. Dice, voy a hacer sacrificio hoy. Después toma tanto como apetezca, dice de él. Dice, sino que entrégame, le dice, ahora mismo, dice, porque de lo contrario se la tomaré por la fuerza. Primeramente recordemos que presentaban el sacrificio delante de Yahweh, y ese sacrificio de lo que quedaba el sacerdote tomaba, pero ellos decían, dice, si no me lo das como quiero, lo tomo a la fuerza. Abusaban de la autoridad que ellos tenían como sacerdotes. Y esto trae un principio para nosotros. No por tener algún lugar de autoridad delante de los demás significa que vamos a ejercer, ¿qué cosa? O gobernar sobre la vida de quién? De otros. Sí estamos para gobernar, sí estás para ejercer. Tienes la autoridad, el respaldo, lo que tú quieras. Pero lo hacían de la manera incorrecta. Abusaban del poder y la autoridad que ellos tenían. Lo mismo tú puedes mirar hoy en día. La gente que no está preparada, hay mucha gente que tiene un lugar de responsabilidad, que es jefe, que es esto, que es lo otro, pero en lugar de gobernar, de dirigir bien, ¿qué es lo que hacen? Manipulan, obligan y hacen todas las demás cosas que no se debe de hacer de esa manera. Imponían, no de una manera correcta, pero de una forma incorrecta. Dice, vamos a continuar, dice, el pecado de los jóvenes era muy grande delante de Yahweh, pues estos hombres provocaban la ira ¿de quién? De Yahweh. Vamos a Deuteronomio, a 1 Samuel capítulo 2. Bueno, vamos a leer un poquito más adelante. Vamos a leer versículos 22. Dice, Elí era de avanzada edad y se enteró de todo lo que sus hijos hacían, dice, ante todo Israel. Dice que deshonraban a las mujeres que iban a orar en el tabernáculo temporal, dice, por lo cual les dijo, fíjate, se enteró de todas las cosas que los hijos de Elí hacían. ¿Y cuál fue la reacción de Elí? Elí era de edad avanzada y se enteró de todo lo que hacían sus hijos, y ante todo Israel, dice, que deshonraban a las mujeres que iban a orar en el tabernáculo temporal, dice, por lo cual les dijo, dice, ¿por qué hacen semejantes cosas? Pues estoy enterado de su mala fama de parte de todo este pueblo. Dice, no, hijos míos, porque no es bueno este reporte, pues estoy enterado de todas las cosas que hacen. Dice que ustedes apartan a Yahweh del pueblo. ¿Cuál fue la reacción? Muy suave para todas las cosas que los hijos de Elí hacían. Dice, estoy enterado de todas las cosas que hacen, hijos. Más de ser una exhortación o una reprensión a la vida de sus hijos, era como una forma de pregunta, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué actúan así? Si estoy enterado de todo lo que el pueblo me ha dicho, ¿por qué actúan así de esa manera? Elí los conocía. ¿Y sabes qué tenemos que tener? Tenemos que tener cuidado de no cometer el mismo error que Elí cometió. De tomar las cosas tan a la ligereza, como si nada pasara, como si nada sucediera. Porque aún la misma palabra dice, enseña al niño desde pequeño, y aún cuando fuese grande, dice la palabra, dice, no se apartará de él. Si uno mira la vida, si tú sí continúas leyendo, más adelante, mientras los hijos de Elí eran de cierta manera, había alguien que iba creciendo en la presencia de Yahweh,
Y ese era Samuel. La vida de Samuel fue una persona diferente. ¿Cuánto recordamos que cuando Samuel vino su madre y lo presentó delante del sacerdote y estuvo y se quedó en la casa? Dice que Samuel escuchaba una voz e iba delante de ¿quién? Y le decía, ¿me hablaste? No. Y nuevamente empezó y no te hablé. Y por la última vez le dice, si vuelves a escuchar esa voz, dile, aquí estoy, heme aquí. Si uno mira los indicios de Samuel, fue una persona que desde su temprana edad empezó a conocer la voz de Yahweh y tener ese temor delante de Yahweh y conocer a Yahweh personalmente. Cuando los hijos de Elí, dice la palabra, dice que los hijos de Elí no conocían a Yahweh. Sabes, tú y yo como padres tenemos la gran responsabilidad de dar a conocer a nuestros hijos quién es Él, de enseñarlos, de instruirlos, de prepararlos. Vamos a Deuteronomio capítulo 18. Dice, los sacerdotes levitas, dice, toda la tribu de Leví no tendrán porción ni heredad con el resto del pueblo de Israel, comerán de las ofrendas encendidas y comerán de las ofrendas encendidas de Yahweh y de su porción. Dice, no tendrán heredad entre sus hermanos. Yahweh es la heredad de ellos, del sacerdocio, del pueblo levítico. Dice, como lo has prometido, dice. Y este será el derecho de todos los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecen los sacrificios, el buey, la oveja darán para el sacerdote, la espaldilla, la quijada, el cuajar. Les darás de las primicias del grano, de tu mosto, de tu aceite, del primer esquileo, dice, de tus ovejas. Dice, porque Yahweh tu Elohim, dice, le ha escogido a él y a sus hijos. Por eso es que le tocó a los hijos de ¿quién? De Elí, esta responsabilidad. No lo conocían, tal vez no lo quisieron, pero era por debido a la ley que Yahweh había establecido, que era para todos los hijos. Dice, porque esta es la ley que Yahweh ha escogido, dice, a él y a sus hijos de entre todas las tribus, hablando del pueblo de Leví, dice, para que esté ahí, dice, y sirvan en el nombre de Yahweh. ¿Para qué? Para siempre. Y vemos que eran leyes establecidas, tenían su territorio, se les fue repartido cierta heredad que al pueblo levítico no se les había entregado. Vamos a versículo 14. Dice, porque esas naciones que tú vas a despojar, escucha a los que practican, dice, hechicería y a los adivinos, dice, porque a ti Yahweh, tu Elohim, no te lo ha permitido. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, no nos está permitido practicar la hechicería ni los adivinos. ¿Cuántos entendemos eso? No está permitido para el pueblo. Esta es una ordenanza. ¿Y sabes por qué? Mucha gente, aún dentro del pueblo de Yahweh, se inclina de esta manera. Dice la palabra, dice que no te está permitido consultar con los hechiceros, ni con los brujos, ni nada de ellos. Cuando una persona muere, dice la palabra que la vida de esa persona duerme y está descansando, ¿sí o no? Cuando una persona muere, el cuerpo está ahí, el alma asciende, se desprende, y dice la palabra, dice que junto con la persona muere todo, y lo puedes leer en las escrituras, dice que cuando esa persona muere, dice en Eclesiastés, dice que todo su odio, sus rencores y todo lo que esa persona y sus obras dejan de ser, y ya no hay más memoria de ellos. La persona murió, todo lo que era la persona, odio, rencores, murió también, no está. Mas sin embargo, mucha gente, nunca has escuchado cuando la gente dice, es que se me apareció fulano de tal, y es que yo sentí que me hablaba, y yo le hablé, o se me apareció tal pariente, y era, ¿sabes una cosa? Bíblicamente, no es ni tu pariente, y no es nadie,
Es Satanás jugando con la vida de la persona y con el sentimiento de aquella persona. Porque la Biblia no describe nada de ello. Mucha gente tiene esa creencia. Dice, o voy a buscar, dice, porque necesito hablar con el familiar o con el pariente, y va a consulta a un adivino, a un espiritista, lo que tú sea, o a un medium, para poder tener relación con ese ser querido. Y hasta dice, pero si es verdad, y hasta me habló y escuché su voz. Sí, pero no es, ese es un demonio. ¿Cuántos entendemos? Y esa es una realidad, porque hay mucho dentro del pueblo que tiene esas tendencias. Y te lo digo porque una vez me tocó, no a mí. Déjame claro, ¿verdad? Pero conocí a una persona que me dijo, no, pastor, dice, es que yo hablé con mi mamá, y mi mamá esto, y mi mamá me habló, y mi mamá me decía esto. Dice, y a veces cada noche yo decía, y sabes, después me enteré, la mamá estaba muerta. ¿Quién era? No era Yahweh. ¿Y sabes qué es lo único que pasaba? Que mantenía en tanta opresión la vida de esa persona. ¿Y sabes por qué? Porque Satanás en cierta manera es muy astuto, amado. Por debido al amor que tú le puedes tener a un ser querido, a un familiar, puede ser hijo, y tal vez te puede haber sido dolido tanto la pérdida de ese hijo o de esa persona, o de lo que tú quieras. Pero Satanás, sabes que si tú no sueltas la vida de esa persona, él te mantendrá atado y siempre va a suprimir tu alma, tu corazón y tu vida, haciéndote y trayendo el recuerdo y la memoria de aquel familiar que tal vez tú no has soltado y que amabas tanto. Y por más que quieras salir adelante y que quieras avanzar, va a venir el recuerdo, o va a venir el recuerdo de aquella persona, y te vas a echar a llorar, y te vas a echar y vas a llorar, y vas a estar de tal manera porque no lo has soltado. Por eso dice la palabra en el libro de Tesalonicenses, dice, hermanos míos, dice, no queremos, dice, que se entristezcan como los que no tienen esperanza. Dice, porque ellos duermen ahora. Cuando tú y yo tenemos nuestra confianza puesta en Él, puede morir el familiar o el ser querido que tanto amabas, pero la misma palabra también te exhorta, dice, amado, no deseo que se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Sí te duele, sí puede traer aflicción a tu vida y a tu corazón, pero sabes una cosa, no te entristeces porque sabes y conoces que un día Yeshua vendrá y que Él retornará, y los que murieron en Él resucitarán primero. Pero si no lo conoces y si no lo entiendes, siempre habrá una aflicción en el corazón y en la vida de aquella persona. Y lo único que está haciendo es sirviendo a otras cosas. Y si tú sigues leyendo más adelante, hay muchas leyes establecidas, y te las voy a dar solas en una sola predicación porque ya no voy a alcanzar. Pero son enseñanzas o principios, di conmigo, que la Torá y que la palabra tiene establecidos para todos nosotros. Y entre ellos lo más rescatable que tú y yo podemos tomar es el de enseñar y el instruir la vida de nuestros hijos, y que no cometamos el mismo error que Elí cometió para con sus hijos. Ni tampoco te vayas a voltear con la persona que está a tu lado, ni tampoco te vayas al extremo en el que no los dejes ni respirar tampoco. La misma palabra dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Nunca has escuchado, es que mi mamá me habla tanto que ya... Pues sí, es que sí me dice, pero no me da respiro. Dale tiempo. Déjalo respirar. No lo agobies, no lo desesperes. Porque hay hijos que son muy entendidos
Y que va a decir, no, sí, mi mamá, mi papá tiene razón y perdóname, papá. Y dices, perdóname, y viene y dice, no, perdóname, yo estaba mal. Pero también hay hijos que son, o somos, quién sabe si yo sea para mis papás. Pero algunos son muy dóciles, muy moldeables, pero otros también muy tercos y muy de cabeza dura. ¿Sí o no? ¿Nadie tiene a alguien así? ¿O nadie fue así? Porque todos somos hijos. A lo mejor nosotros seremos alguno de ellos. Dice la palabra, dice que al que mucho se le exhorta, Proverbios, y al que mucho se le dice, endurece su cerviz. Por eso dice la palabra, dice, no desesperéis a vuestros hijos, ni tampoco los agobies, porque al que mucho se le disciplina y al que mucho se le exhorta, también endurece su cerviz. Vas a cometer el error que porque le dices y le dices y le dices y le dices y le dices, ¿qué va a pasar con él? Más duro, más rebelde y menos caso te va a hacer. Y dices, pero pues si este hijo no hace caso, no, ya deja de decirle tanto. Porque entre más le digas, menos. Y les digo, ¿quién ha tenido un hijo así? Y yo puedo levantar la mano. Todavía no me empieza a dar más dolores, pero es de ese temperamento. Y lo he visto. Si yo le digo, Daniel, no. Y a veces, aunque él traiga algo, le digo, Daniel, dámelo. No. Y a veces le va mal, pero he aprendido. Si miro y quiero que traiga algo que quiero que deje, me hago como que no pasó nada. Y luego le digo, ay, Daniel, dámelo. Y me lo da. Pero si yo le pongo, es así. Y mi labor está en ayudarlo. No se lo voy a poder quitar. Y no puedes cambiar la vida de tus hijos. Quien es así, va a ser así. Pero es ayudarlos a que su carácter y su temperamento lo puedan canalizar dentro de lo bueno y para el reino de Yahweh. ¿Sí o no? Tú dices, es muy terco, pues sí, déjalo, pues ni modo. Pero ayudemos. ¿Cuántos entendemos eso? Ponlo de una manera diferente. El hijo que es terco, que no hace caso, le dices, hazlo, hazlo, no. Pero si ese carácter y ese temperamento que es de su terquedad, de su empuje y de su fuerza que él es, y si tú lo canalizas y tú lo guías en las cosas de Yahweh, él no va a poder. Eso que él tiene a decir, todo lo puedo en Yeshua que me fortalece, y va a insistir y va a seguir y va a proseguir y va a seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque es su confianza puesta, que no lo mueves y no lo vas a mover, y que le dices, no, Yahweh no te va a respaldar, Yahweh está conmigo. Y Yahweh va a ser, y miras, es bueno también, pero es aprender ¿a qué? A canalizarlo. Pedro era muy colérico. ¿Sí o no? Uno de los discípulos. ¿Y por qué Yeshua lo tomó? No lo cambió. Y te puedes decir que no lo cambió porque aun cuando vinieron para prensar a Yeshua, luego cortó espada y oreja. Así era. Impulsivo. Pero ¿quién lo ayudó a canalizarlo? Yeshua. Amén. Así es que voltea con tu hermano que está a tu lado, no importa cómo seas, Yahweh te ama así, tal y cual eres, pero también desea cambiar nuestros defectos y moldear nuestras vidas. Amén. Te voy a dejar tarea. Vamos a parar aquí por un poco. Vamos a entrar en tiempo de fiestas. Pero lee de Deuteronomio 18 al capítulo 21 o 22. O el capítulo 20. Vamos a ver ciertas cosas de ahí de Deuteronomio. Del 18 al 20. Vamos a hablar ciertos principios, mandamientos que están establecidos dentro de la palabra.
y cosas que son muy buenas para nosotros, porque sabes, todos tenemos, y principalmente algo que la palabra establece y que es de mucha enseñanza para nosotros. ¿Sabes cuál es el principal defecto de nosotros como seres humanos? ¿Sabes cuál es? ¿Quién lo conoce? Di conmigo, el hablar. Y digo todos, porque todos tenemos eso. No hay nadie que diga, no, yo no hablo. No, sí, en cierta medida sí hemos hablado. Y tal vez hemos juzgado. Y juzgar es hablar mal de la otra persona sin tener pruebas y sin saber, nada más porque alguien vino y nos contó y nos dijo, y lo tomamos como si fuera una verdad, cuando aún si nosotros mismos ni lo hemos escuchado. Y en ese momento ya estamos mal, porque damos oídos ¿a quién? A alguien más. Y sabes, pero qué buena es la palabra que nos enseña, que nos exhorta, que ahí nos enseña, y eso es lo que vamos a ver cuando tengamos la oportunidad. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, de juzgar con justo juicio. Y eso vamos a aprender, a juzgar con justo juicio como Yahweh desea, sin hablar mal de nuestro prójimo y guardando nuestras vidas y nuestros corazones delante de Yahweh. Porque aún sabes, la palabra dice que quien habla mal, le va mal delante de Yahweh. Y eso también trae maldición y el transgredir los linderos de nuestro prójimo. En otras palabras, el querer, por ahí diría el mexicano, ¿verdad? El ser tranzas también trae consecuencias delante de Yahweh, ¿verdad? El obrar mal. Y eso es algo que vamos a estar aprendiendo la próxima, bueno, no sé si la próxima semana, pero cuando Yahweh nos dé la oportunidad. Por eso lee de Deuteronomio capítulo 18 al capítulo 20. Amén. Vamos a estar leyendo. Vamos a levantar nuestras manos ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, que es tu gracia, Padre, tu bondad, tu misericordia, Padre, sobre nuestras vidas. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, por tu instrucción, Padre. Y por traer, Padre, la enseñanza a nuestras vidas y a nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, a atesorar tanto tu palabra en nuestras vidas, que aún en nosotros mismos pueda crecer el deseo y el amor hacia Yeshua, hacia nuestro amo, hacia nuestro Redentor, hacia nuestro Padre. Que no solamente crezca el deseo y el amor, pero junto con ello, Padre, también pueda crecer la reverencia y el temor hacia ti. De no tomar tan a la ligera tu palabra y de no tomarla como cosa vana como el pueblo de Israel hizo. Quisieron vano tu palabra, no dando oídos a tu instrucción y a tu enseñanza. Pero ayúdanos a valorarla y a cuidarla y a guardarla en nuestros corazones. Pero que ese mismo amor y que ese mismo temor que hay en nosotros lo podamos transmitir a nuestros hijos. Que los podamos instruir en tu palabra, que les demos a conocer tus palabras, pero que también nuestros hijos lleguen a conocer la obra tuya, que te lleguen a conocer a ti, el dador de vida, porque en eso estaremos cumpliendo nuestro trabajo y nuestra labor como padres, de darles a conocer tu palabra a nuestros hijos y el temor, para que ellos te puedan conocer y no sean como los hijos de Eli, y que nosotros mismos cometamos el mismo error de que no conocieron la obra tuya y que no te conocieron a ti. Por eso sus vidas se desviaron y se perdieron. No hicieron lo recto, lo agradable delante de tus ojos, sino que gobernaban al pueblo de la manera incorrecta. Ayúdanos, Padre, a que nuestros hijos puedan conocerte a ti, puedan tomar un lugar de liderazgo, no que el hombre les da, sino la responsabilidad que viene contigo, y por esa obediencia y ese sometimiento a tu autoridad, Padre. En el nombre de Yeshua, Padre, enséñanos
y enseña a nuestros hijos cómo conducirse sobre esta vida, cómo ser hijos modelos, y que aún la vida de nuestros hijos traiga la alegría y el gozo a nuestros corazones. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Gracias por la bendición que nos has dado, por aquellos que son padres, por la bendición que nos has dado de poder ser padres. Y gracias por ese privilegio, Padre. Pero ayúdanos también a cumplir nuestra responsabilidad que tenemos delante de ti. Porque no son nuestros hijos, sino que son herencia tuya. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén.